Ahora llegamos al mensaje 4 en esta mañana sobre el recobro de la iglesia como casa de Dios y ciudad de Dios, según se presenta en Esdras y Nehemías. La Biblia es un libro maravilloso, tiene dos secciones. Tiene el Antiguo Testamento, que es la primera sección, y el Nuevo Testamento, que es la segunda sección. El Antiguo Testamento es una sección llena de tipos y figuras que nos presentan la realidad venidera, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento práctico de lo que se nos presenta como cuadro en el Antiguo Testamento. Entre todos los tipos presentados en el Antiguo Testamento hay un tipo que es maravilloso, todo inclusivo, el cual es el tipo de la nación de Israel o los hijos de Israel. Todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo que tal tipo todo inclusivo, apunta a la iglesia, tipifica a la iglesia. Sabemos que el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que llegaron a ser una nación, ellos cayeron en Egipto en el tiempo de José y fueron esclavizados allí por 400 años. Y por la soberanía de Dios y su ordenación, Él envió a Moisés para que librara a los hijos de Israel, para que los sacara de Israel, los llevara por el Mar Rojo, para que entraran en el desierto, los alimentó con maná, les dio agua de la roca hendida y fielmente los llevó por el desierto para que entraran en la buena tierra, donde ellos edificaron el templo en el tiempo de Salomón. Lamentablemente, debido a la infidelidad de Salomón, el Señor permitió que el rey Nabucodonosor de Babilonia invadiera Jerusalén, quien destruyó el templo y la ciudad, y capturó la mayoría de los del pueblo de Israel y se los llevó a Babilonia, y los mantuvo allí por 70 años. Luego, al final de los 70 años, según la profecía de Jeremías, el rey Ciro, el rey persa, dio un decreto para permitir que el pueblo, conforme al deseo que Dios había puesto en el corazón de ellos y el espíritu que los había despertado, para que ellos regresaran a Jerusalén, para que reedificaran la ciudad y reedificaran el templo. Este es el tipo del pueblo de Israel que se nos muestra en el Antiguo Testamento, lo cual apunta al cumplimiento en el Nuevo Testamento, que es la iglesia. Todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo que este es el hecho y lo aplican a la mayoría de experiencias cristianas, en especial la primera parte de la historia del pueblo de Israel. Lamentablemente, la segunda o la parte final del pueblo de Israel, es decir, el cautiverio, donde fueron cautivados allí en Babilonia, y de hecho también el regreso a Jerusalén, no ha sido entendido ni aplicado. No pueden entender cómo aplicar eso a la experiencia cristiana de hoy en día. Bueno, agradecemos al Señor que mediante el ministerio de la era, nosotros, como el pueblo del recobro del Señor, entendemos. Esto es muy aplicable, igual de aplicable que la Pascua, el paso del Mar Rojo, el maná, la cautividad de Israel y el regreso. Todo ello es muy aplicable al pueblo de Dios hoy en día.
Agradecemos al Señor que tenemos estos dos libros en los cuales entraremos esta mañana, que son el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Estos dos libros son considerados libros de recobro. Nos dicen qué ocurrió, que este pueblo que fue capturado en Babilonia, en una tierra extranjera, después de 70 años, ahora son liberados, lo cual permitió que ellos regresaran a Jerusalén para reedificar el templo, para reedificar la ciudad. Queridos hermanos, esto es el recobro del Señor. Todos habíamos caído en el cautiverio, pero ahora hay un recobro para regresar a la intención original de Dios de edificar su templo, de edificar su ciudad, lo cual representa la casa de Dios y su reino. Esto es una revelación tremenda. A menos que usted esté en el recobro del Señor, usted no podrá aplicar estos tipos de manera plena. Quizás disfrute la Pascua, disfrute el Mar Rojo y ese tipo de cosas, pero no va a poder apreciar el significado del cautiverio y en especial el recobro. Estos dos libros no son muy largos, pero son muy ricos en su revelación para mostrarnos que este proceso de recobro, de regresar de Babilonia, de la tierra de división, de la tierra de confusión, para regresar a Jerusalén, la tierra de unidad, para regresar a la tierra donde la tierra que Dios ha ordenado para nosotros, sino además con regresar con los vasos de oro, de plata, con toda la riqueza de Cristo, y ser reeducados y reconstituidos, no meramente para edificar un templo externamente, sino ser constituidos para ser un pueblo apropiado, que expresa a Dios en la tierra. Estos dos libros ciertamente están llenos de significado. Recién supe que Martín Lutero escribió un artículo titulado La cautividad de Babilonia, la cautividad babilónica de la Iglesia. En ese escrito, él aplicó Babilonia a la Iglesia Católica Romana, que capturó la Iglesia, el pueblo de Israel, usando el sistema sacramental y el orden papal para mantener al pueblo de Israel en cautiverio, en esclavitud, usando los sacramentos y el orden papal, la jerarquía papal, lo cual distrajo a la Iglesia del meollo, los núcleos, los cuales se refieren a las promesas en la palabra. Bueno, hermano Martín, estoy contigo. Ciertamente, tuviste un maravilloso comienzo, pero déjame decirte, estamos aquí para avanzar. No solamente abandonar todos los sacramentos y el orden o jerarquía papal y para regresar a la palabra, sino aún más para regresar al centro, a la meta de la obra de Dios, la cual consiste en este misterio escondido dentro del corazón de Dios por los siglos, lo cual nos revela que Dios desea obtener la Iglesia. Lamentablemente, hermano Martín, tú no viste eso. Tú hiciste un maravilloso trabajo, tuviste una maravillosa comprensión de qué era Babilonia, que había capturado Babilonia, de la palabra de Dios. Usó esos sacramentos externos y todas esas doctrinas. Todo eso es cierto, pero no alcanza la suficiente distancia. Estoy muy agradecido, Señor, que estamos teniendo este entrenamiento aquí mismo, en este momento aquí en Alemania, en Leipzig.
no muy lejos de Wittenberg, donde Martín Lutero tuvo ese comienzo. Pero tengo esta confirmación que el Señor aquí nos tiene para completar lo que Martín Lutero comenzó. Él dio inicio a algo, pero es tiempo de completar. Es tiempo de llevar este recobro a su consumación. No solamente regresar a la palabra de Dios como tal, sino también regresar al mismo centro, a la meta de la revelación de la palabra de Dios, la cual es revelar el misterio escondido, que estaba escondido en el corazón de Dios por los siglos, que es que Dios obtenga la iglesia. Este es el deleite de Dios, este es el buen placer, el beneplácito de Dios. Martín Lutero no tenía idea de lo que estamos hablando aquí. Pero esto tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Dios ha esperado por muchos años. Y a pesar de toda la oposición, toda la persecución, Dios no será obstaculizado. Habrá cierta demora, pero ciertamente Dios completará lo que Él desea. Alabado sea el Señor. Estoy tan contento de que estoy viviendo aquí en estos tiempos. ¿Y usted también? Estoy viviendo en estos tiempos con todo el pueblo de Dios en su recobro para ver el fruto, para ver la compleción del propósito eterno de Dios. Para ver este misterio escondido por los siglos ahora revelado y de hecho completado. Esperamos por medio de nosotros y con nosotros. Debemos ver entonces el significado de esta obra de recobro. Ayer vimos mucho en cuanto a lo que es la iglesia, de qué trata este recobro para sacarnos de la degradación, de traernos a la intención original de Dios y poniendo de manifiesto toda la corrupción que se ve allí en Babilonia. Hoy en día debemos pasar un tiempo para ver cuál es el verdadero significado de la obra de recobro. Es simplemente regresar a la tierra, a Jerusalén, a Palestina, a Jerusalén, para reedificar el templo, para reedificar la ciudad. Bueno, esto es algo externo, por fuera, pero hay algo más profundo. Lo que Dios quiere llevar a cabo no es meramente reedificar esa estructura. Dios tiene que ganar un pueblo corporativo en la tierra, que puedan ser constituidos de Él mismo, que puedan llegar a ser uno con Él, para llegar a ser su expresión y su representación. Veamos ahora el bosquejo, entonces. Hablaré más al respecto. 1. El que un remanente de los hijos de Israel fuese recobrado al haber sido sacado de Babilonia y llevado a Jerusalén con miras a reedificar el templo y la ciudad, representa el hecho de que el Señor está recobrando un remanente de la iglesia al sacarlos de la división y confusión actual y llevarlos de regreso al terreno original de la unidad, con miras a edificar la iglesia como casa de Dios y reino de Dios. Como Lutero vio, Babilonia representa la religión, en particular la iglesia romana y también todas las hijas. Capturaron el pueblo de Israel y mediante doctrinas, enseñanzas, produjeron confusión, lo cual tuvo como resultado la división. Esta es la situación. Vemos esto en el tipo del pueblo de Israel y también lo vemos esto en la historia del cristianismo en nuestros días.
El pueblo de Dios hoy en día no han sido congregados, reunidos, sino más bien dispersados, esparcidos por distintas doctrinas, distintas enseñanzas. Y están en confusión, están en división. Y ahora, así como hizo Lutero hace 500 años, hoy en día en el recobro del Señor también estamos dando a conocer este llamado. Aquí está el recobro del Señor para sacarnos de esa tierra de confusión y división, para que regresemos a la tierra de unidad, para que regresemos a Jerusalén, el terreno de la unidad, para que tengamos la iglesia apropiada, la iglesia como cuerpo de Cristo, que seamos su casa para su expresión y su reino para que Él reine y gobierne. Tiene que haber tal salida. Babilonia tuvo su fuente, si vemos en Génesis 11, tuvo su fuente en Babel. El pueblo de Dios estuvo confundido ahí por distintos idiomas para que no edificaran esa torre que llegara a los cielos. Es allí donde comenzó la confusión, y esa confusión continuó en esta línea de Babilonia. Finalmente consumó en la gran Babilonia, Babilonia la Grande, revelada en Apocalipsis 17 y 18. Y el día vendrá que esa Babilonia será quemada, arderá en humo y habrán aleluyas. Y hay un llamado: salid de ella, pueblo mío. Hoy en día todavía se está llevando a cabo ese llamado. El Señor quiere rescatar, no a todos, pero ciertamente habrá un remanente cuyo espíritu Dios ha despertado para que salgan de Babilonia, para que regresen al terreno de la unidad. No todos los judíos regresaron, solo un pequeño número. Hoy reconocemos los que estamos en el recobro del Señor, todavía somos un grupo numérico pequeño, pero podemos decir osadamente que no es un asunto de números, sino es un asunto del recobro que Dios efectúa. Dios está recobrando la iglesia, el deseo de su corazón. Él comenzó con este remanente que tomaran la delantera, los cuales representan al resto, para que tomen este terreno, que salgan de la tierra de visión, para que se afirmen en el terreno de la unidad, para edificar su casa y su reino. El pueblo de Dios necesita ser recobrado al ser sacado de Babilonia y llevado de regreso al terreno único de la unidad. Hay un lugar donde Dios ha puesto su nombre. Claramente en Deuteronomio 12, Dios ha escogido a Sión, Dios ha escogido a Jerusalén para poner su nombre allí. Y el pueblo de Dios tenían que regresar 3 veces al año a Jerusalén para testificar de su unidad. Jerusalén es el terreno único de unidad. B. El pueblo de Dios necesita ser recobrado y llevado de nuevo a disfrutar al Cristo inescrutablemente rico en su calidad de espíritu todo inclusivo, tipificado por la buena tierra. Cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia, ellos tenían que traer juntamente con ellos vasos de oro y plata, los cuales representan las inescrutables riquezas de Cristo que han sido experimentadas por los santos. Cuando regresamos, no solamente retornamos externamente nosotros mismos, dejando Babilonia atrás, sino que tenemos que regresar con las riquezas de Cristo. Estas riquezas no le pertenecen a Babilonia. Todos esos vasos de oro y de plata le pertenecen a la casa de Dios, le pertenecen al templo de Dios, no al templo de los ídolos. Así que en las divisiones hoy hay creyentes genuinos allí
tienen ciertas experiencias de Cristo, pero esas experiencias de Cristo no pertenecen a esa tierra de visión, no encajan allí. Todas estas riquezas de Cristo pertenecen a la casa de Dios, pertenecen a este terreno de la unidad, donde Dios tiene ahí la vida, que es la bendición. La bendición, el mandato de bendición que es la vida. Así que tenemos que regresar con todas las riquezas de Cristo para edificar el testimonio de Dios. C. En el recobro de la iglesia edificamos el cuerpo de Cristo, que es el templo de Dios, la casa de Dios. Subimos a Jerusalén para edificar el templo, para edificar el cuerpo de Cristo. No estamos aquí para regresar y decir, bueno, ahora estamos en Jerusalén, estamos aquí. Eso no es suficiente, estamos aquí para edificar algo. Dios desea tener un edificio, tener un templo, lo cual representa su casa para su descanso y para su expresión. D. En el recobro de la iglesia llevamos la vida del reino a fin de reinar en vida en la realidad del reino de Dios. Hemos regresado a Jerusalén no solamente para edificar el templo de Dios, la casa de Dios, sino también para edificar la ciudad, Jerusalén, lo cual representa el templo de Dios. Sin el reino, sin la ciudad, entonces la casa no será protegida, no será salvaguardada. La casa debe ser salvaguardada por la ciudad. La casa de Dios debe ser protegida por el reino de Dios. De hecho, el reino de Dios es la realidad de la casa. Así que hemos regresado a Jerusalén, hemos dejado la división atrás. Aquí hemos traído conjuntamente con nosotros todas las riquezas de Cristo. Estamos edificando la casa de Dios y edificamos la casa de Dios para el reino de Dios, a fin de que Dios pueda tener en la tierra un lugar donde Él pueda reinar y gobernar, donde Él pueda ejercitar su dominio, su autoridad. Esto cumple la intención original de Dios, de tener un hombre corporativo que le exprese en su imagen y le represente con su dominio. Aquí somos traídos de regreso a Génesis 1:26, al principio, cuando Dios creó a Dios a su imagen y le dio su dominio para que le representara. Esto nos revela el propósito eterno de Dios para el hombre, de que el hombre exprese a Dios con su imagen y represente a Dios con su dominio. Esta es la intención original de Dios, este es el propósito eterno de Dios. Y ahora en su recobro estamos regresando a lo mismo, estamos regresando a esta expresión, estamos regresando a esta representación, a este dominio. Punto Romano 2. Ahora llegamos al libro de Esdras. El Señor hizo que surgiera Esdras a fin de fortalecer y enriquecer su recobro. Ahí por 540 antes de Cristo, 540 años antes de Cristo, Dios despertó el espíritu de Ciro para que liberara a los cautivos, a los hebreos, a fin de que ellos regresaran a Jerusalén. En ese primer regreso, el cual fue liderado por Zerubabel, que era un gobernador, y también el sumo sacerdote Josué. Ellos tomaron la delantera, sus espíritus fueron despertados juntamente con todo el pueblo, cuyos espíritus fueron despertados para que subieran, para que regresaran a Jerusalén. Este fue el regreso inicial liderado por Zerubabel y Josué. Ellos regresaron y hubo dificultades. Cuando regresaron a Jerusalén hubo mucha persecución, oposición. Así que ellos se esforzaron por reedificar el templo, pero era una batalla feroz. Así que durante esa batalla hubo un periodo de unos 15 años que se detuvo la labor de reedificación y Dios tuvo que enviar
a dos profetas, Ageo y Zacarías, para que fueran y visitaran a los que habían regresado para animarlos, para despertarlos nuevamente, animarlos nuevamente a fin de que ellos no tuvieran miedo, no fueran intimidados por todos los ataques del enemigo, por toda la oposición, que sus manos fueran fortalecidos. Alabado sea el Señor por todas las profecías, todo el hablar, el ánimo por parte de los profetas. Luego, unos 50 años después, Dios envió una segunda ola de los que estaban en cautiverio en Babilonia, y este grupo fue liderado por Esdras. Esdras era un escriba, pero no un escriba de la letra, sino un escriba sacerdotal. Un escriba quien también era sacerdote. Él sabe cómo vivir, sabía cómo vivir en la presencia de Dios, cómo venir a Dios, cómo tener contacto con Dios, no meramente para interpretar la palabra, sino que Él es uno que sabe cómo venir a Dios, tener contacto con Dios y ser lleno de Dios. Él tomó la delantera, tomó la iniciativa de liderar esta segunda ola del remanente, regresar a Jerusalén para fortalecer la obra que se estaba llevando a cabo allí. Aunque ya para ese tiempo externamente, la obra de la reedificación ya había sido completada, pero todavía había muchas carencias. El pueblo todavía era indómito, el pueblo todavía era salvaje en su naturaleza. Y aquí el Señor le dio la carga a Esdras para que trajera más de los remanentes, de los cautivos, para que fortalecieran el testimonio que estaba allí en Jerusalén. Ese remanente tenía que ser fortalecido. Esdras era un sacerdote y también un escriba, versado en la ley de Dios. Como tal, Esdras tenía la capacidad para cubrir la necesidad. Sabemos que para llevar a cabo tal obra de recobro hay tres partes que tienen que ser llevadas a cabo. Número uno es la parte de administración, es decir, el gobierno, el cual principalmente fue llevado a cabo por Zerubabel. Él tomó la delantera para regresar y dio inicio a la obra de reedificar, de construcción bajo su liderazgo. Esa es la parte de administración o gobierno. Pero después del regreso de ese inicio de la reconstrucción, la segunda parte es necesaria para esta obra, que es la obra de educación, a fin de edificar no solamente la ciudad, sino también la nación de Israel. Se requiere la educación, lo cual Zerubabel no era apto para llevar a cabo. Así que después de 50 años, Dios despertó, hizo surgir a Esdras para que trajera esa segunda ola del remanente de cautivos con la carga de educar al pueblo de Dios. Aunque externamente el pueblo ya había sido completado, pero él se dio cuenta de que la condición del pueblo de Dios todavía era muy cruda, todavía era babilónica, todavía era como los gentiles. No eran el testimonio apropiado de Dios todavía. Ellos necesitaban mucha educación, tal como un país, como en China, por ejemplo, cambió de una dinastía a la república. Hay cambios externos, pero también un cambio de gobierno, cambio de administración, pero juntamente con eso tiene que haber mucha educación para cambiar el concepto del pueblo, de la dinastía a la república. La educación es crucial para el enriquecimiento, el fortalecimiento de un país.
Y después de la educación todavía se requiere la tercera parte para la reedificación de la ciudad, es decir, la reconstitución, lo cual se llevó a cabo principalmente por Nehemías, que vino unos 10 o 11 años después que Esdras regresó. Él tomó la responsabilidad de reconstituir, lo cual implica la reconstitución con respecto a los servicios, a la adoración que se requieren entre el pueblo de Dios como nación. Así que tenemos estas tres cosas que son necesarias para llevar a cabo la obra de recobro: el asunto de la administración o el gobierno, luego la educación y luego la reconstitución. Aquí Esdras tomó la delantera de llevar a cabo la educación. Él era apto, era diestro en la ley de Dios. 1 dice: un sacerdote es uno que está mezclado con el Señor y saturado del Señor. Esdras era esta clase de persona. Él no era solamente un profesor, uno que daba lecciones, dando clases, en esa clase, digamos, de estilo académico. Él no era solamente un escriba, sino que él era sacerdote también. Él sabía cómo vivir en la presencia de Dios, así que en su enseñanza, él no solamente le está enseñando a las personas acerca de Dios, como las escuelas bíblicas o seminarios les enseñan a las personas. Ellos no les enseñan Dios a las personas, sino que le enseñan a las personas acerca de Dios, no Dios mismo. Pero la enseñanza en el recobro del Señor no es la enseñanza acerca de Dios, sino que tenemos que enseñar Dios a las personas, al ministrar Dios a las personas. La verdadera enseñanza que necesitamos en el recobro es un ministerio, es un servicio. Esdras era tal maestro, tal escriba, un escriba sacerdotal. Él era uno que estaba mezclado con el Señor y saturado del Señor. Él era un hombre, Esdras era un hombre que confiaba en Dios, que era uno con Dios, que era versado en la palabra de Dios y que conocía el corazón de Dios, el deseo de Dios y la economía de Dios. No tengo el tiempo de ver todos los versículos aquí de reverencia, pero cuando lo haga usted se dará cuenta que este escriba era poco común, era extraordinario. No solamente uno que daba, que tenía conocimiento dando lecciones y diciéndole esto, aquello acerca de la ley, como catedrático, sino que más bien cuando él escuchó acerca del pueblo de Dios, que había mixtura del pueblo de Dios en su matrimonio con los gentiles, él rompió su vestimenta, él se postró ante Dios, él clamó a Dios, rasgó sus vestidos, él conocía a Dios, él conocía el deseo de Dios, él simplemente no le estaba dando conocimiento a las personas, diciéndole a la gente acerca de Dios, él era uno más bien con el deseo de Dios. Él se arrepintió, él confesó, incluso en representación del pueblo. Él entró en el corazón de Dios, él oraba, él confesaba. Santo, necesitamos maestros como él en el recobro, no solamente aquellos que son elocuentes, que tienen conocimiento, que simplemente pueden dar palabras de apertura, de conclusión, inspiradoras. No, necesitamos maestros que estén saturados de Dios, que estén empapados de Dios, que sean uno con los intereses de Dios, así como Esdras. Él derramó su corazón ante Dios en representación del pueblo. 3. Esdras era uno con el Señor en virtud de que le contactaba continuamente. De este modo, él no era solamente un escriba de la letra, sino un escriba sacerdotal. Era un escriba sacerdotal. Esdras no habló nada nuevo, lo que él habló, ya Moisés lo había hablado. Esdras no era un profeta, era un escriba, un maestro. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y un maestro? ¿Cuál es la diferencia? El profeta es uno que habla de parte de Dios
Ageo era un profeta, Zacarías era un profeta. Ellos recibieron el hablar directamente de Dios. Ellos salieron de Dios para hablarle al pueblo, pero un maestro es uno que habla conforme a lo que el profeta ha hablado. Él simplemente repite lo que el profeta habla. Es muy interesante. Usted quizás no sea un profeta, no todos son aptos para ser profetas en este sentido, como aquellos que reciben revelación directamente de parte de Dios para hablar de parte de Dios, tomando a Dios como su fuente, pero cada uno de nosotros puede ser un maestro para enseñar lo que el profeta enseña. Ciertamente el hermano Lee fue un profeta, él recibió la revelación, él habló de parte de Dios. Pero todos nosotros quizás no seamos capaces de ser tales profetas en este sentido, pero todos podemos ser maestros para repetir, para hablar lo que los profetas ya nos han hablado. Y esto es exactamente lo que hizo Esdras. Él simplemente leyó la ley de Moisés. Él leyó la ley al pueblo. Y cuando él iba leyendo, entonces allí vemos en Nehemías capítulo 8, vemos que él no solamente estaba leyendo, sino que él también estaba interpretando y dando el sentido, interpretando y dando el sentido. Nehemías 8:8, es decir, daba la comprensión de la lectura para que la gente comprendiera. Para que la gente comprendiera lo que Moisés ya había hablado. Esto es lo que hace un maestro. B. En el recobro del Señor necesitamos los Esdras, es decir, maestros sacerdotales que contacten a Dios, que estén saturados de Dios, que sean uno con Dios y estén llenos de Dios y que sean versados en la palabra de Dios. Esta es la clase de persona que está capacitada para ser un maestro en el recobro del Señor. Hoy en día el recobro necesita Esdras para reeducarnos, a fin de que podamos ser el testimonio apropiado del Señor. No es suficientemente decir he regresado, he dejado la denominación, he regresado al terreno de la unidad, ahora me estoy reuniendo en la iglesia local en tal y tal lugar, no tenemos un nombre, ahora tenemos la mesa del Señor apropiadamente en las mañanas. Eso no es suficiente. Pero ¿con qué ha usted sido educado? ¿De qué está usted reconstituido? Hoy en el recobro de la iglesia hay una necesidad urgente de la reconstitución mediante la educación. Necesitamos muchos Esdras. Espero, hermanos, cada uno de nosotros tengamos esta aspiración. Señor, hazme un Esdras. Para recobrar la iglesia no es tan sencillo decir, bueno, regresé al terreno, dejé la denominación. Necesitamos muchos maestros apropiados. Sabemos conforme a Efesios capítulo 4, versículo 11, que el Cristo ascendido, Él dio dones a los hombres. Él dio apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora en el recobro hay una urgente necesidad de la educación apropiada, especialmente por medio de los maestros y la enseñanza, lo cual acompaña la obra del pastoreo. Pastores y maestros, como nos dijo el hermano Lee, van juntos. Usted no puede pastorear sin enseñar, y a medida que usted enseña, usted pastorea. La enseñanza de la cual estamos hablando no es una enseñanza profesional, no es una enseñanza académica. Estamos hablando de una enseñanza que es como enseñar en el hogar. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3 nos dice que uno de los requisitos de uno que vigila, que sobrevé, debe ser apto para enseñar. Algunos de ustedes son ancianos,
Algunos están llevando la delantera, tal vez en algún distrito, en un grupo pequeño, en un grupo de servicio, con tal de que usted tome tal responsabilidad, cierta responsabilidad en la iglesia, tomando la delantera. Usted tiene que ser apto para enseñar. No de la excusa de que, bueno, no soy elocuente, no tengo el pleno conocimiento, fui salvo hace dos o 3 años atrás. Si usted es uno que está en este entrenamiento y tomando responsabilidad en el entrenamiento, debe tener tal aspiración: Señor, hazme uno que sea apto para enseñar. Apto para enseñar. No solamente enseñando en la plataforma del podio, sino enseñando como los padres imparten enseñanza a sus hijos. El recobro del Señor hoy en día, para que se lleve a cabo el recobro de la iglesia, esta es una urgente necesidad en medio nuestro. Necesitamos esta clase de enseñanza saludable, enseñanza sana. Conozco algunos de que están muy bien versados en la Biblia, con las verdades, tienen la cabeza llena de conocimiento. Cuando ellos hablan, no pueden detenerse. Lamentablemente, me disculpa, no necesitamos verdaderamente esa clase de enseñanza. Esa clase de enseñanza hace que la gente se seque, mata a las personas. Elimina la función de las personas, no incita, no despierta el espíritu de los santos, de las personas, la función de ellos. No puedo decirlo todo acá, pero todos debemos necesitar esta aspiración. Señor, hazme un maestro que pueda enseñar de manera que ministre el Dios triuno a las personas, que incitan el espíritu de las personas. No apaga el espíritu, sino que despierte el espíritu. Necesitamos esta clase de maestros. ¿Sabe? El hermano Lee tiene este libro que se llama Adiestramiento para Maestros, de 4 capítulos. Muchos de los servidores usan eso para ayudar a los santos que sirven en la escuela de la verdad, pero de hecho, esos mensajes son de ayuda para todos nosotros. Adiestramiento para maestros. Los recomiendo sobremanera, para todos los recomiendo. Allí el hermano Lee nos enseña lo que es, nos dice lo que es verdaderamente enseñar en la iglesia. ¿Cuál es la enseñanza en la iglesia? La enseñanza es un develar, quitar el velo. En 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es dada por el aliento de Dios. La escritura, que es el aliento de Dios, es el exhalar de Dios. No es solamente cierto conocimiento, cierta información, sino que la Biblia es el aliento de Dios, es el exhalar de Dios, y dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estas 4 cosas. Número 1, para enseñar. Y la enseñanza debe dar como resultado el redarguir, y el redarguir da como resultado el corregir, y el corregir da como resultado la instrucción en justicia. Muy significativo. No queremos una enseñanza que solamente estimula la mente de la persona. ¡Oh, cuán conocedora es esa persona! ¡Cuán inspiradora fue ese hablar! ¡Qué inspiración me dio ese hablar! No. Debe haber convicción. Redarguir. El hermano Lee decía que él no era un buen orador. Él no era un buen orador, estamos de acuerdo, pero de alguna manera él, después que él hablaba, éramos redarguidos. Su hablar, su enseñar, es una enseñanza con el ministerio de vida, con el ministerio de luz, que trae redarguir, convicción, lo cual hace que nos arrepintamos, que vengamos al Señor, que nos
nos arrepintamos y esa convicción, ese redarguir, traerá corrección, seremos enmendados y mediante tal enmendar, tal corrección, entonces habrá la instrucción apropiada en justicia, que es justicia, estar bien con Dios y con el hombre. Muchas veces nuestro comportamiento no es apropiado ni con Dios ni con el hombre. Necesitamos la enseñanza apropiada, la cual hace que tengamos la instrucción apropiada en justicia. Pero esto comienza con la enseñanza, lo cual lleva al redarguir y a la corrección y luego la instrucción en justicia. Necesitamos esto mucho para el recobro de la iglesia. Ahora, punto C dice, Esdras reconstituyó el pueblo de Israel a educarlos con las verdades celestiales a fin de que Israel pudiera llegar a ser el testimonio de Dios. Este regreso a Jerusalén para reedificar el templo, para edificar la ciudad, es para que Dios gane un testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Es una expresión como un candelero que resplandece en la noche oscura para testificar. Cada iglesia local no solamente debe ser una congregación, un lugar donde ahí debe estar el candelero que porta la luz que resplandece en la noche oscura. En el pasado yo dije, bueno, regresamos a Jerusalén para reedificar el templo. Bueno, eso es cierto. Hay algo externo. Bueno, ¿cree usted que Dios estaba interesado en ese templo externo? En 2 de Samuel, capítulo 7, el rey David tuvo un deseo de edificarle una casa a Dios. Jehová envió Natán a David para que hablara con David. David, desde el tiempo que saqué al pueblo de Israel, que lo saqué de Egipto, ¿alguna vez te he pedido que me edifiques una casa? David, yo necesito edificarte a ti una casa. Y luego de tus lomos saldrá una descendencia que me edificará casa. Dios no está tan interesado en lo que nosotros le vamos a edificar a él. Desde el principio no te he pedido tal cosa, por favor edifícame una casa. Ahora tú tienes este deseo, pero quiero decirte, David, yo primero tengo que edificar una casa para ti. Yo tengo que edificar algo en ti primero. Estoy interesado en ti. Edificar algo en ti. Si usted lee esto juntamente con Isaías 66, versículos 1 y 2, cuando Dios dice, la tierra es el estrado de mis pies, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Todas estas cosas. El cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que me habréis de edificar? Dios hizo todas las cosas. Dios hizo los cielos, la tierra, el templo también. Pero ¿dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dice, porque esto miraré a aquel hombre que es pobre y de espíritu contrito y que tiembla ante mi palabra. Isaías 66, versículos 1 y 2. Estamos aquí en este fin de semana para hablar acerca del recobro de la iglesia. No estamos hablando acerca de un sistema o un edificio, una organización. Estamos hablando acerca de usted, de mí. Dios tiene que recobrarnos a nosotros, tiene que edificar su casa en nosotros. Miraré a esta clase de hombre, aquel que es pobre y de espíritu contrito y que tiembla ante mi palabra. El recobro de la iglesia no tiene que ver con nada externo, como cierto movimiento que edificamos este edificio bonito, esta gran estructura, mi iglesia, este salón grande donde se pueden sentar 3,000 personas. Tenemos todos los servicios maravillosos y está todo bien arreglado, los servicios apropiados. Bueno, alabado sea el Señor.
Pero cuanto el Dios triuno ha sido edificado en todos los santos, comenzando desde usted como los ancianos, los que llevan la delantera. El recobro de la iglesia tiene que comenzar aquí en nosotros. Dios quiere un testimonio. Número 1. La intención de Dios con respecto a Israel era obtener sobre la tierra un pueblo divinamente constituido que fuese su testimonio. A fin de que el pueblo de Dios fuese su testimonio, ellos tenían que ser reconstituidos con la palabra de Dios. Usted quizás se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver que Esdras regrese allí para leer la Biblia? ¿Qué tiene eso que ver con el recobro del templo? Quizás la conexión tal vez no sea tan obvia por parte externa, pero si usted tiene el discernimiento, la perspicacia, se dará cuenta que con Esdras, al educar, al enseñar, al reeducar, si él no lo hubiera reeducado al pueblo, entonces hubiera sido un templo vacío. Ese no hubiera sido el testimonio de Dios. Dios no quiere tener simplemente un templo vacío y la gente fuera indómita, todavía babilónica, todavía mundana. Tenemos que ser divinamente reconstituidos para ser su testimonio. Tenemos que ser reconstituidos con la palabra de Dios, como nos dice Isaías 49:6, te pondré por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Como la iglesia recobrada, tenemos esta responsabilidad de ser la luz a las naciones. Después de regresar del cautiverio, el pueblo todavía era indómito, pues ellos habían nacido en Babilonia y habían sido criados, y habían llegado a ser babilónicos en su constitución intrínseca. El elemento babilónico había sido forjado en ellos y se había convertido en el elemento constitutivo de su ser. En Zacarías capítulo 3, versículos del 3 al 5, se nos dice, ahí vemos la situación donde Josué, el sumo sacerdote, él estaba vestido de vestiduras sucias. Esto le dio a Satanás el terreno para acusarlo delante de Dios. Él era uno que en el retorno, él había regresado a Jerusalén para reedificar la casa de Dios, para hacer el testimonio de Dios, pero aún así él tenía vestiduras sucias. Ayer estábamos hablando de Acán. Él se robó ese manto babilónico para adornarse a sí mismo. No sé si este manto era babilónico o no, pero era asqueroso. Era una vestidura asquerosa. Era contaminada, una vestidura contaminada por las cosas de la carne, por las cosas mundanas. Esto le dio terreno, cabida, para que Satanás lo acusara a él delante de Dios. Esto tiene que ser quitado, eliminado. Es decir, que la vestidura representa nuestra conducta delante de Dios y delante de los hombres. Eso tiene que ser limpiado, tiene que ser purificado. Después de retornar a la tierra de sus padres para ser ciudadanos de la nación de Israel, era necesario que ellos fueran reconstituidos en su ser. Era necesaria la enseñanza y la reconstitución para introducir el pueblo de Dios en una cultura que era según Dios, una cultura que expresara a Dios. Esta clase de cultura requiere una gran cantidad de educación. Necesitamos mucha educación. De hecho, esto es uno de los elementos de la manera ordenada por Dios, que el hermano Lee tenía tanta carga de que esto fuera llevado a cabo. La manera ordenada por Dios, pensábamos de que era solamente de que la gente fuera salva, de que predicar el evangelio. Cuando el hermano Lee estudió la manera bíblica de edificar, la manera ordenada por Dios para edificar el cuerpo de Cristo, no solamente debemos dar frutos, sino también tener la educación apropiada, la educación espiritual. De otra manera, la gente es salva y a lo mejor se mueren después de poco tiempo. Pero para edificar el templo de Dios, la casa de Dios, necesitamos no solamente la predicación del evangelio para que la gente sea salva, sino también
la educación apropiada y adecuada y reconstitución adecuada y apropiada, para que esta gente salva pueda ser introducida en una cultura que sea conforme a Dios. Esta será muy útil en esto, pues él era portador de la totalidad de la constitución y cultura celestial y divina. Y era uno por medio del cual el pueblo podía ser reconstituido con la palabra de Dios. Estas pudo ayudar al pueblo a conocer a Dios no solamente de una manera general, sino en conformidad con lo dicho por Dios. Queridos hermanos, todos necesitamos ser reconstituidos y tomar la carga por la iglesia que estamos sirviendo, cómo constituir a los santos bajo nuestro cuidado. No solamente que ellos vengan a la reunión, sino que ellos lean la palabra, que ellos sean constituidos con la verdad en el recobro del Señor. ¿Sabe? Si usted lee los libros de entrenamiento de ancianos, tomo 3, el hermano Lee tuvo unos 3 o 4 mensajes acerca de cómo ayudar a los santos a que sean constituidos con la palabra de la verdad. Y él tenía tanta carga como ancianos, como los que llevan la delantera, que estamos haciendo en las iglesias, simplemente abrir la reunión, cerrar la reunión, administrar ciertos eventos. No, nuestra carga principal y responsabilidad principal es enseñar, reconstituir a los santos para que ellos sean hombres de verdad y colectivamente como la iglesia debemos ser el fundamento, la columna de la verdad. Esa es una carga muy pesada en el corazón de muchos hermanos. Si hemos de seguir adelante como el recobro, para que la iglesia sea recobrada de manera apropiada, debemos tomar este asunto de la educación, de la reconstitución de una manera seria. Número 1, usted sea reconstituido. Y yo diría, después de que usted acaba este entrenamiento, 9 mensajes, usted regresará, hablará, dará un repaso de estos mensajes a los santos y después dice, ya acabé. No, esa no es su verdadera responsabilidad. Su verdadera responsabilidad, espero de que por medio del hablar de todos estos mensajes, el Señor toque el corazón de usted. Usted mismo debe estar constituido con la palabra todos los días. Lea la Biblia, como el hermano Lee nos dijo, lea la Biblia todos los días con la ayuda de la versión Recobro, las notas, las referencias marginales, juntamente con los estudios vida que nos abre la palabra. Si usted lo puede hacer 1 al día, un mensaje al día, un estudio vida, 1 al día, no es cuánto usted puede abarcar. Si le tarda 5, 10 años, 20 años, hermanos, la constitución toma tiempo. No es un asunto de simplemente regresar y dar una conferencia, decir qué maravillosos eran los mensajes, sino que todos los días, si usted no toca la Biblia, usted nunca ha leído un estudio vida, ¿cómo puede usted hablar acerca de la Constitución? Si queremos verdaderamente recobrar la iglesia, tenemos que tomar la carga. Señor, comienza conmigo. Pasar al menos 30 minutos en la palabra cada día. Muchos hermanos jóvenes estamos tan contentos de ver que ustedes están aquí, están ahora participando, están en el servicio de la iglesia. Pero el servicio de la iglesia no es solamente hacer que dar una palabra de apertura y dar a ciertos anuncios y estar participando en la coordinación. Hermanos jóvenes, para llevar la responsabilidad de la iglesia requiere que usted pague el precio. El precio de que cada día usted tiene que estar en la palabra. Al menos 30 minutos. Ya sea que es una de 30 o 3 de 10 minutos cada uno. Si usted no está en la palabra todos los días, ¿con qué usted va a edificar la iglesia? Creo que tengo que seguir adelante. Número 4. A fin de reconstituir el pueblo de Dios existía la necesidad de educarlo con la palabra que sale de la boca de Dios y que expresa a Dios. Reconstituir el pueblo de Dios es educarlo, introduciéndolo en la palabra de Dios para que pueda ser saturado con la palabra. Cuando la palabra de Dios opera en nuestro ser, el Espíritu de Dios, quien es Dios mismo, mediante la palabra espontáneamente imparte la naturaleza de Dios junto con el elemento de Dios a nuestro ser.
De este modo somos reconstituidos. No hay atajo, no hay camino rápido. Cada día usted tiene que pasar tiempo en la palabra. Sé que muchos jóvenes santos, ustedes están trabajando, están ocupados, pero Dios le ha puesto el corazón en usted para cuidar de la iglesia, aportar cierta responsabilidad. Bueno, espero de que usted reconozca lo más importante de tal responsabilidad, de que usted ha reconstituido con la palabra cada día y después ayude a otros para que también sean reconstituidos con la palabra. De esta manera, que será aquello que será edificado no será una organización, sino que será el testimonio de Dios. Número 5. Como resultado de ser reconstituido a través del ministerio de Esdras, Israel en tipología llegó a ser una nación especial, una nación santificada y apartada para Dios y que expresaba a Dios. Ellos fueron transfundidos, el pensamiento de Dios, las consideraciones de Dios y todo cuanto Dios es les fue transfundido a Israel. Esto hizo de ellos la reproducción de Dios. Por medio de esta constitución divina, todos llegaron a ser Dios en vida y naturaleza. Como resultado, Israel llegó a ser una nación divina que expresaba el carácter divino. Los cautivos que retornaron fueron reconstituidos tanto personal como corporativamente a fin de llegar a ser el testimonio de Dios. Antes que, de hecho, cuando llegó Esdras, externamente el templo ya había sido reconstruido, pero el pueblo todavía era indómito. Algunos estaban involucrados con una mixtura en sus matrimonios con los gentiles, lo que produjo una descendencia mixta. Esdras estaba tan preocupado que sea resguardada, protegida la descendencia de manera pura. No debemos tomar esto de manera literal, sino de manera espiritual. Anoche ya tuvimos este mensaje acerca de la pureza del recobro de la iglesia. Necesitamos que la palabra de Dios nos santifique. Si no tenemos la constitución adecuada de la verdad por la palabra de Dios, es muy fácil para nosotros permitir que distintos elementos entren para contaminarnos, para que haya una mixtura en cuanto al testimonio, y entonces gradualmente, poco a poco, lo que usted está aportando allí como testimonio no es la descendencia santa, sino es una mixtura con el mundo, porque usted quiere ganar un número grande, quiere ganar la popularidad, usted quiere entonces ganar, que le den la bienvenida. Espero que escuchemos anoche la palabra que se nos dio en el mensaje 2 de que no hay puente entre nosotros y el cristianismo. Debe haber una gran brecha entre nosotros, nunca regresemos. Debe haber una clara separación. Necesitamos que la palabra nos santifique. Lugares donde hay mixtura manifiestamente son lugares de que no conocen la verdad. Muy bien. No tienen la profundidad de la verdad, de manera que la verdad los purifique, los santifique. Para ser... Ahora, actualmente en el recobro del Señor necesitamos los Esdras que efectúen una obra de purificación y que constituyan el pueblo de Dios al educarla con las verdades divinas, de modo que ellos puedan ser el testimonio de Dios, su expresión corporativa en la tierra. Ahora llegamos a la tercera sección. El punto crucial visto en el libro de Nehemías es que la ciudad de Jerusalén, con su muro, servía de salvaguardia y protección para la casa de Dios que estaba en la ciudad. Vino Nehemías unos 10, 11 años después que regresó Esdras. Esdras era un escriba sacerdotal. Nehemías era una persona común, ni siquiera era un gobernante, no era de la familia regia real de ninguna manera, era un copero del rey. Él tenía una posición de confianza, él era el que bebía el vino, el copero del rey, era un
siervo, un siervo fiel, pero su corazón estaba absoluto para los intereses de Dios y para Dios mismo. Cuando él escuchó que Jerusalén había sido devastado, él estaba muy preocupado. Él fue entristecido en su rostro un día cuando él estaba delante de Dios. Había demudado su semblante. El rey le preguntó: ¿qué te pasa? Tú no eres así normalmente, siempre has sido una persona muy placentera. ¿Por qué estás tan triste ahora? Y Nehemías tomó la oportunidad para expresar su carga. Él tomó la delantera y fue denodado para tomar esta oportunidad de presentarle su pedido al rey, que él está tan preocupado por su país, por su tierra y por la ciudad que estaba tan destituida y que él quería regresar para reedificar la ciudad. Él se daba cuenta que la ciudad era importante, que solamente tener el templo allí era una cosa. El templo sin la ciudad no tenía protección. Ahora el punto A dice: la reedificación de la casa de Dios tipifica el recobro efectuado por Dios de la iglesia degradada. Y la reedificación del muro de la ciudad de Jerusalén tipifica el recobro efectuado por Dios de su reino. La edificación de la casa de Dios y la edificación de su reino por parte de Dios siempre van juntas. Mateo 16, recuérdese, el Señor dijo: edificaré mi iglesia sobre esta roca y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El versículo próximo dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. La iglesia que Cristo está edificando es el reino de Dios. La iglesia es para el reino. El reino es la realidad de la iglesia. Esto no son dos cosas. El reino y la iglesia no son dos cosas separadas. Cada iglesia apropiada es el reino de Dios. Cada iglesia apropiada, allí está el reinado de Dios, el gobierno de Dios en esa iglesia. El deseo del corazón de Dios es ganar un reino. Desde el principio de la Biblia, esto es el corazón que nos ha revelado. Dios tiene que tener una esfera en la cual Él puede ejercer su dominio. Por el lado negativo, para derrotar al enemigo, y por el lado positivo, que Él pueda tener ahí su reinado, su autoridad representada para que Él pueda ser visto como Dios. Y finalmente, al final de la Biblia, con la Nueva Jerusalén, incluso el templo, ya no habrá templo, el templo será agrandado para llegar a ser la ciudad. Ahí vemos que el templo, ya no hay más templo. Toda la ciudad es el templo. El templo llega a ser la ciudad. Por la eternidad Dios tendrá su reino. La iglesia es siempre para el reino. La ciudad de Dios es la iglesia agrandada, fortalecida y edificada como el centro gobernante para el reinado de Dios en su reino. Finalmente, en la economía de Dios, la casa de Dios llega a ser la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la morada eterna de Dios y el centro gobernante de su reino eterno. Queridos hermanos, un día vendrá muy pronto cuando el reino de este mundo llegará a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. ¡Aleluya! Ese día viene pronto. Hoy en día, en la vida de iglesia, estamos recobrando la vida de iglesia que dará entrada a ese reino rápidamente, que apresurará ese día. Estamos practicando una vida de iglesia que es una miniatura del reino de Dios. Cuando conocemos en nuestra experiencia a Cristo y le disfrutamos como nuestra vida, tenemos la iglesia como casa de Dios y avanzamos hasta conocer en nuestra experiencia su autoridad como cabeza, la casa será agrandada para ser la ciudad del reino de Dios. El denuedo de Nehemías nos muestra que en el recobro del Señor hoy se necesita el denuedo apropiado. Aunque Nehemías era una persona común, él no era tímido, él no era pasivo, él tomó la iniciativa, él tomó la oportunidad cuando el rey le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Él tomó la oportunidad para ser denodado. Digo, estoy preocupado por mi pueblo. Envíame de regreso para edificar la ciudad. Queridos hermanos, especialmente muchos de los jóvenes que están surgiendo para servir, no espere que se le pide, que se le designe, que se asigne. Sea denodado apropiadamente, no solamente denodado, sino denodado apropiadamente.
Los líderes de los moabitas y amonitas estaban muy disgustados porque Nehemías procuraba el bien de los hijos de Israel. Estos descendientes del aumento impuro de Lot aborrecían y despreciaban a los hijos de Israel. Había oposición, había odio allí en relación con la burla, el desprecio y el reproche de parte de estos opositores. Nehemías fue muy puro y desnudado, no fue cobarde. Queridos hermanos, cada uno de aquellos que han sido usados por Dios nunca ha sido cobarde. Martín Lutero no era un cobarde. Él se puso de pie, se mantuvo firme ante los reyes, ante el Papa. Él se mantuvo firme. Si usted no haya falla en mí de la palabra de Dios, aquí me mantengo firme, no tengo tiempo. Él escribió un himno. Él era muy fuerte, muy denodado. Castillo fuerte es Dios. Él escribió ese himno. Dios. A él no le importaba nada. Él estaba hablando con la persona, con la autoridad más elevada de la tierra, y él tenía la verdad. Así que Martín Lutero tenía la verdad, así que él era muy denotado. Estoy yo siguiendo al Martín Lutero al día, actualizado. Watchman Nee y Witness Lee... Bueno, son más que reformadores, no estamos aquí para reformar nada, sino que estamos más bien para regresar al principio, para recobrar. Estos hermanos eran denodados, ellos no transigían. ¿Y nosotros seguiremos los pasos de estos hermanos? Deje que se vaya la bienvenida. Que no le importe a usted el rostro de las personas. Estamos aquí en pro de la verdad. Estamos aquí por el recobro de la iglesia. Necesitamos ser denodados, ser osados. Estos versículos son maravillosos. Ahí los santos estaban orando. En Hechos 4, que el Señor les diera la osadía, el denuedo para hablar en medio aquí contra toda oposición. 3. Los que reciben ayuda de parte de Dios son quienes tienen denuedo. Al igual que Nehemías, el apóstol Pablo estaba aliado con Dios y podía ver la asistencia de Dios en esta alianza. ¿Qué es lo que está ante nosotros? Quizás no sea tan fácil aquí en Europa, todo es todavía pequeño. En muchos lugares está todavía en su etapa inicial. Todavía no hay iglesia aquí en Leipzig. Ayer estábamos visitando Wittenberg. Ron me preguntó, ¿no sería maravilloso si hubiese una iglesia en Wittenberg? ¿Por qué no? Amén. Pero tiene que haber algunos que sean denodados apropiadamente para estar aliados con Dios. Una iglesia en Leipzig llena, que se llene esta tierra con los candeleros de oro, no solamente con muchas congregaciones, sino con los candeleros de oro, el testimonio de Jesús. El denuedo de Nehemías, manifestado como una virtud en su conducta humana, muestra que nuestra capacidad natural, nuestra destreza natural y nuestras virtudes naturales tienen que pasar por la cruz de Cristo y ser introducidas en la resurrección, es decir, en el Espíritu, quien es la consumación del Dios triuno, a fin de que éstas puedan ser útiles a Dios para el cumplimiento de su economía. Nehemías no vivía en su hombre natural, sino en resurrección. Él fue un modelo de lo que es un líder entre el pueblo de Dios debe ser. Si bien era denodado, su denuedo estaba acompañado de otras características. No podemos decir estrictamente de que él estaba en resurrección, pero ciertamente con el hecho de que él era denodado, él estaba acompañado de otras maravillosas características como un líder apropiado del Antiguo. Esto es en el Antiguo Testamento como tipología. Así que la capacidad humana ahí se nos muestra para tipificar las virtudes que deberíamos tener, para representar algo espiritual. En el cumplimiento, toda nuestra capacidad natural tiene que pasar por la cruz para ser introducida en la resurrección. En cuanto a su relación con Dios, él amaba a Dios y también amaba los intereses de Dios sobre la tierra, incluyendo la tierra santa que representa a Cristo, el templo santo que representa a la iglesia y la ciudad santa que representa el reino de Dios. Él amaba a Dios, él amaba los intereses de Dios. Puesto que era una persona que amaba a Dios, Nehemías oraba a Dios para tener contacto con él en comunión. Con miras a la reedificación del muro,
Nehemías se mantuvo firme sobre la palabra de Dios y oró conforme a ella. Aunque él no era un sacerdote o escriba, él oró como una persona común. Él estaba lleno de carga. Él amaba a Dios, él amaba los intereses de Dios. Él sintió que era carente, que no era apto, así que por eso le dijo a Esdras que ayudara. Nehemías confiaba en Dios e incluso llegó a ser uno con Dios. Como resultado, él llegó a ser un representante de Dios. Él era Dios en funciones en aquel tiempo. En cuanto a su relación con el pueblo, Nehemías no era egoísta en absoluto, no buscaba su propio beneficio ni defendía sus propios intereses. Él siempre estuvo dispuesto a sacrificar lo que tenía en favor del pueblo y de la nación. Esta última sección, el muro grande y alto de la ciudad santa tiene como meta apartarnos para Dios, proteger los intereses de Dios y expresar a Dios. El muro elevado tiene estas tres funciones: apartarnos para Dios, proteger y expresar a Dios. La función del muro de Dios consiste en apartar, santificar la ciudad para Dios, separándola de todo lo que no sea Dios, haciendo así que la ciudad sea la ciudad santa. Estos versículos aquí de referencia, como sus creyentes, la iglesia, no debemos estar en yugo desigual con los incrédulos, con los gentiles. Tiene que haber una separación. Me preocupa que al avanzar en su recobro, si no tenemos un muro alto en todas las iglesias, que no hay una línea de separación, entonces haya mixtura. Bueno. El muro de la santa ciudad de la Nueva Jerusalén está edificado con jaspe. Y los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda piedra preciosa. 1. En virtud de nuestro crecimiento en la vida divina en Cristo, la piedra preciosa, somos transformados en piedras preciosas. Las piedras preciosas indican transformación. Cuanto más somos transformados, más somos apartados. Queridos hermanos, debemos tomar el camino de la transformación. No tome el camino fácil, el atajo. Tome el camino de la transformación mediante el crecimiento en vida. Las piedras preciosas constituyen el muro, lo cual nos da la habilidad para separar aquello que no es de Dios de aquello que sí es de Dios. B. Mientras se lleva a cabo la obra de transformación del Espíritu en la vida divina, nosotros, las piedras preciosas que hemos sido transformados, somos edificados juntamente para hacer un solo muro completo con sus cimientos. Este muro requiere transformación, requiere edificación. Necesitamos el edificio, la edificación entre nosotros, hermanos, para llegar a ser un muro alto, grande, elevado, en el recobro del Señor, que haga separación de todas las cosas comunes, las cosas que no son de Dios. Número 2. La función del muro de la ciudad consiste en proteger los intereses de las riquezas de la divinidad de Dios en la tierra, así como los logros de la obra consumada de Cristo. Tenemos que publicar la verdad pura, procedente de la palabra, a fin de obtener esta protección. Cuando el hermano Lee vino a Estados Unidos, él protegió las riquezas de la divinidad de Dios con respecto a que Cristo era el Espíritu vivificante. Incluso a un colaborador le dijo: por favor, ustedes pueden hablarlo o cualquier otra cosa, pero no digas que Cristo es el Espíritu vivificante. Agradecemos al Señor de que el hermano Lee no siguió tal sugerencia. Esto llegó a ser la verdad más crucial que fue traída a los Estados Unidos. Cristo, el postrer Adán, fue hecho espíritu vivificante. Finalmente, el último punto, número 3, la función del muro de la ciudad es expresar a Dios. La apariencia de Dios es como el jaspe, y el muro de jaspe significa que toda la ciudad, por ser la expresión corporativa de Dios en la eternidad, tiene la apariencia de Dios. Todo el muro es jaspe igual a Dios, para separar aquello que no es de Dios de lo que sí es de Dios, y para proveer protección a las riquezas de la divinidad de Dios y los logros, y también para expresar a Dios plenamente. Muy bien, oremos juntamente con nuestro vecino y después podemos hablar.